Soy la doctora Pati Juárez, soy presidenta de la Asociación de Neonatología de Zacatecas. Vamos a dar unos segunditos a que se conecten más personas. Agradezco ahorita a la doctora Carolina Michel que nos haya aceptado esta plática, que pues se me hizo muy interesante en alguna ocasión que yo la vi, y es un tema pues que me gusta mucho. Y el tema pues es hipertensión pulmonar neonatal y vamos a conocer los diferentes fenotipos. Buenas noches, doctora. Hola, Pati, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí. En el chat que está abierto pueden ir poniendo las preguntas que vayan surgiendo. Al final pues vamos a dar unos minutos para leerlas y comentarlas. Voy a iniciar presentando a la doctora. Pues ya ella hizo su especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría. Además cursó su especialidad de neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología. Hizo su alta especialidad en cuidados intensivos en este mismo instituto. Y además la doctora con un fellow en hemodinamia neonatal y ecocardiograma funcional en Canadá. Muchas gracias, doctora. No sé si quiere que agreguemos algo más, pues si no, comenzamos. No, muchas gracias. Gracias. Ok, bueno, buenas noches a todos. Como dijo Pati, vamos a hablar de hipertensión pulmonar neonatal, diferentes fenotipos. Y antes que nada, decirles que esto de establecer fenotipos para cada patología ya es como, pues empieza a ser el estándar, ¿no? Así como hay de hipertensión pulmonar, hay de displasia broncopulmonar. Entonces, todas las patologías cambian muchísimo en su forma como de expresarse, ¿no? Que es el fenotipo. Ok, el plan de la presentación es una pequeña introducción, definición, ver los fenotipos agudos y crónicos, explicarles un poco qué es la valoración hemodinámica y, bueno, conclusiones generales. Entonces, sabemos que nuestra población, perdón, estoy acomodando algo. Nuestra población de neonatal cada vez es más pequeña, ¿no? Entonces, más pequeña en edad gestacional, están sobreviviendo más bebés, entonces tenemos una población muy, muy nueva, que antes era, bueno, superando los límites de viabilidad. Actualmente, la displasia broncopulmonar se presenta en como dice aquí. ¿Ven mi cursor? ¿Se ve? ¿Alguien me puede decir? Sí, se ve, doctora. Se ve, ok. 60% de los prematuros menores de 28, ¿no? Entonces es algo muy alto. Y ya en los más tardíos, del 15 al 25%. Entonces, vemos que con todos los avances, sí tenemos bebés de 22 y 23 sobreviviendo a nivel mundial, pero la tasa no ha cambiado en displasia broncopulmonar. Y de todos estos bebés vamos a tener una fracción bastante grande que desarrollan hipertensión pulmonar. Entonces vean aquí que en distintos lugares donde pues sí son como, digamos que líderes en el manejo de prematuros, Suecia, Japón, hay bebés de 22 semanas sobreviviendo. Entonces es una población nueva relativamente que no conocemos tanto, pero sabemos que si seguimos en esta tendencia, vamos a tener más displasia, más hipertensión pulmonar asociada. Ok, entonces estos son las etapas del desarrollo pulmonar que todos ya conocen, y estos bebés que estamos recibiendo o tratando están en la etapa canalicular, los más pequeños, y otros, los tardíos, en la sacular. Entonces, muchas veces pensamos solamente en el parénquima, por ejemplo, en los alvéolos inmaduros, pero hay que pensar siempre que arterias, venas y sistema linfático se están desarrollando a la par. Entonces,
la vasculogénesis está alterada. Aquí, por ejemplo, te dice que en la etapa canalicular, 18 a 27, tenemos una doble red. Eso significa que, digamos, hay más distancia entre el alvéolo para pasar el oxígeno, ¿no? O sea, como un tema de difusión. Y en la sacular, pues bueno, ya tenemos una red nada más vascular, capilar, pero tenemos todavía alvéolos inmaduros. Ahora, antes de hablar de fenotipos, quiero hablar de endotipos porque seguramente lo han notado en su práctica, ¿no? Porque a un prematuro de 28 X, que me acuerdo de este caso que le fue muy bien y me acuerdo de este caso que fue totalmente distinto, aunque tenían la misma edad gestacional. Entonces, esto se debe mucho a los endotipos y el endotipo es como contrario al fenotipo, ¿no? El endotipo es misma enfermedad, distintas cosas que lo causan. Entonces, podemos tener un prematuro por ruptura prematura de membranas, corio. Entonces, tenemos el endotipo infección, inflamación y tenemos otro endotipo que es el de placentación disfuncional. Entonces, ¿qué tenemos en este grupo? Pues insuficiencia placentaria, preeclampsia, y esto nos da restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, tenemos dos grupos, pueden ser mismas semanas y veremos que tienen riesgo para cosas distintas. Entonces, antes de que mi bebé tenga las 36 corregidas, donde yo voy a clasificar la displasia, yo ya sé en sus primeras días, semanas, para qué tiene riesgo este bebé. Entonces, a veces no cambia tanto el tratamiento, pero a veces sí nos ayudaría a tomar distintas decisiones en el manejo. Vean aquí, esta diapositiva parece así como, bueno, medio abrumadora, pero veamos aquí. A ver, tenemos nuestras patologías típicas de recién nacido prematuro, SDR, displasia, todas, sin hacer distinción, displasia moderada severa, displasia severa e hipertensión pulmonar asociada a displasia. Y aquí te pone endotipos. Si se acuerdan, tenemos el endotipo de inflamación, aquí, corio. Tenemos el de anomalías de la placentación, ¿no? Desórdenes de la presión sistémica en el embarazo y todo lo que resulte puede ser una mezcla de los dos en pequeña paridad gestacional y restricción del crecimiento intrauterino. Entonces vean que no estamos separando por semanas de gestación. Podríamos decir, todos estos tienen 27 semanas, pero nació por corio o con corio. Nació debido a alteración de flujos, ya una restricción de crecimiento severa. Entonces, podemos ver cómo para SDR no se reconoce que ninguna aumente realmente el riesgo. Por ejemplo, aquí vemos la P. O sea, realmente lo que es más importante ahí es la edad gestacional. Vamos a ver todas las displasias, leve, moderada, severa. Y vemos cómo corio le da más riesgo. El 1, aquí en medio, es el riesgo igual a la población, ¿no? Entonces aquí tengo este circulito aquí, corio, y tengo una P significativa para un aumento de riesgo en todo tipo de displasia. Vean aquí, displasia moderada severa, corio, pues ya mezclando todas, parece que el riesgo no es menor, pero sigue siendo significativo. Y pequeño parada gestacional o restricción de crecimiento intrauterino también, más riesgo para una displasia severa. ¿Por qué será esto? Pues bueno, agregando a la inmadurez tomando en cuenta, por ejemplo, las etapas canalicular, sacular, ahora estamos hablando también de un problema intrínseco, ¿no? O sea, como que tenemos un bebé desnutrido, pequeño para edad gestacional, en el que aparte de la inmadurez,
agregamos probablemente algún problema en los componentes de estos órganos. Vemos aquí displasia pulmonar solo la severa, y aquí vean cómo ser pequeño parada gestacional o tener restricción del crecimiento intrauterino genera el doble de riesgo. Y obviamente aquí vean cómo se agrega la hipertensión pulmonar asociada a displasia, todavía le da más riesgo es ser pequeño parada gestacional. ¿Por qué? Porque al final los vasos se desarrollan con nutrición, con el peso del bebé. Entonces, esto nos da todavía, y si tenemos una placenta reactiva que tuvo hipertensión, esto se traduce también en los vasos del bebé. Bueno, hablando de hipertensión pulmonar, ¿cómo la conocemos nosotros? O sea, sabemos que es una elevación patológica de la presión en el lecho vascular pulmonar. Entonces, habitualmente lo que se nos viene a la mente es hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, un aumento de resistencia, ¿no? Entonces, quiero que tengamos muy claro 3 tipos distintos, o sea, como 3 zonas distintas, que imaginemos como la circulación pulmonar en su trayecto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo pienso en hipertensión pulmonar persistente, es la típica que asociamos y es un desorden primario de elevación de la resistencia vascular pulmonar arterial. ¿Qué es eso? Llega aquí mi retorno venoso sistémico, ¿no? Al atrio derecho, va a pasar al ventrículo derecho y ahí se va a ir hacia el pulmón. ¿Qué significa esta primaria? El desorden primario de la resistencia es, así como lo dicen, ¿no? Algo está impidiendo que entre ese flujo. Es como etapa 1. No, el ventrículo derecho no logra meter ese flujo al lecho pulmonar y entonces, como el ventrículo derecho es una cavidad no entrenada para resistencia, puede empezar a sufrir, ¿no? El ventrículo derecho lo que tolera mucho es volumen, reservorio de sangre y entonces lo va a meter al lecho pulmonar. En este caso hay algo, las arterias en constricción no le impiden meter ese flujo. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Pues bueno, ahí sí se ve la clásica cianosis, porque no tenemos un flujo que se pueda oxigenar y es como el dato más franco. Y es como más o menos es ahí donde va nuestra mente cada vez que decimos hipertensión pulmonar. Entonces, vean, hipertensión pulmonar es igual a aumento de la presión arterial pulmonar, pero esta es una parte de la ecuación nada más. Primero tenemos, aquí va mi flujo, ok, se tocó con resistencia, aquí está. Pero también puedo tener yo mucho flujo. Si tengo un ventrículo derecho con mucho flujo, empujándolo y tengo un sistema que tiene cierta complianza si yo pongo más flujo, pero tiene un límite, ¿no? Entonces, lo puedo llenar. Y como finalmente la presión es un aumento de tensión en la pared, si yo tengo mucho flujo, pues ahí se aumenta la presión pulmonar también. Vean cómo estos dos están relacionados. O sea, yo puedo tener algo que impide el flujo y en la pared, si yo la toco, o sea, imaginando mucho, hay tensión. Pero también lo puedo tener súper inflado, lleno de flujo. Si yo tocara esa pared, también está en tensión. Y entonces no está peleado, ¿no? No siempre es como, no hay flujo, no hay circulación pulmonar porque hay hipertensión pulmonar. Entonces, sí quiero que tengan ese concepto súper claro, como de que la presión traduce a la pared. O sea, no solo que algo esté en constricción, sino la pared, si yo pudiera medir el estrés o qué tanto la pared está, el flujo también puede traducir presión. Entonces, ahí estamos hablando en la propia circulación pulmonar, ¿no? Pero la circulación después
hace su intercambio gaseoso y la sangre oxigenada llega al ventrículo izquierdo. Ahí tenemos nuestro retorno venoso pulmonar. ¿Qué pasa si yo puedo tapar aquí o no lo dejo salir, no lo dejo avanzar? Esta es nuestro otro componente, la presión, famosa presión pulmonar capilar en cuña, que traduce la presión que hay en el atrio izquierdo. Es decir, en mi circuito, este problema es a otro nivel. Todo puede estar perfecto, pero yo no lo dejo salir. Es como si le tapo a la manguera y todo en forma retrógrada ejerce presión, ¿no? O sea, como todo está conectado, siempre en un circuito la presión se traduce. Entonces, yo le tapo aquí, como pone este ejemplo, estenosis de vena pulmonar. La vena pulmonar está tapada, todo muy bien acá detrás, pero yo de esa forma puedo también aumentar la presión pulmonar y todo esto es presión pulmonar, cualquier cosa que altere la ecuación. Y por otro lado está esto que no es como tan clínicamente significativo cuando es ya demasiado severo, pero otras de las cosas que alteran el flujo pulmonar es pues la viscosidad de la sangre, ¿no? Para que algo circule en un circuito, en un tubo, también influye qué tan viscoso es ese líquido. No es lo mismo un líquido como este, vean, agua. Si quieres pasar agua a través de un tubo, pues es muy fácil, versus si quieres pasar, pues, mantequilla de maní, ¿no? O sea, como que para hacer un poco esa, muy extremo, pero para tenerlo en la mente. O sea, la viscosidad también influye en el flujo. Ahora sí, fenotipos. Yo puedo tener X endotipo que me dé finalmente hipertensión pulmonar. ¿Y qué es el fenotipo? Yo puedo tener un diagnóstico, ok, ya le hicimos un eco a este bebé, tiene hipertensión pulmonar, le medimos la presión pulmonar. ¿Qué es un fenotipo? Es decir, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esta hipertensión pulmonar? Entonces, es básicamente en este caso es determinar qué parte de la ecuación es la que está provocando el aumento de la presión arterial pulmonar. Y como les decía, está la aguda clásica. ¿Quién es este bebé? El bebé que en el útero tenemos la resistencia aumentada. Ustedes saben que aumenta y luego va disminuyendo cuando está el nacimiento y luego viene la transición, va disminuyendo. ¿Qué pasa con estos bebés que no realizan una transición adecuada? Tenemos unas arterias pulmonares en vasoconstricción y este es nuestro fenotipo clásico. Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que no es exclusivo de los bebés de término, sino también de los bebés prematuros, ¿no? También ellos pueden tener este problema. ¿Qué otro fenotipo tengo en forma aguda? Secundaria, exceso de flujo. ¿Por qué puedo tener un flujo súper aumentado que me genere hipertensión pulmonar en ese momento? Una malformación de vena de Galeno, a lo mejor un conducto exageradamente significativo como para que genere hipertensión pulmonar en esos primeros días de vida o de forma aguda. Y la otra es disfunción de ventrículo izquierdo. Ahora, veamos cómo arterial clásica, aquí está mi componente. Secundaria, exceso de flujo, aquí está, flujo pulmonar. Y por disfunción de ventrículo izquierdo, acá. ¿Por qué? Porque si mi ventrículo izquierdo está, vamos a ponerlo muy exagerado, está infartado, no funciona, no contrae. Entonces, la sangre que viene a la aurícula izquierda, se va al ventrículo izquierdo para que se expulse a todo el sistema, a todo el organismo, pero no se hace. Obviamente esto es un sistema cerrado, no tiene a dónde ir, se va a regresar al atrio izquierdo y vamos a tener
esta fisiopatología, o sea, una fisiopatología retrógrada donde el atrio izquierdo se empieza a dilatarse, a tener más presión, no hay para dónde ir, aquí tenemos presión acumulándose en forma retrógrada, mientras que acá seguimos recibiendo flujo. Entonces, por eso es que la disfunción del ventrículo izquierdo también nos puede dar hipertensión pulmonar. ¿Puede ocurrir todo al mismo tiempo? Sí. Por ejemplo, si yo tengo una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido que no estoy tratando y evoluciona normal, o sea, su evolución natural, al final del día el ventrículo izquierdo dilatado va a empezar por interdependencia ventricular, va a empezar dilatándose a un poco apachurrar al ventrículo izquierdo, no dejarlo que funcione bien y entonces ya tengo 2. Eso puede ocurrir. Entonces, número 1 de nuestras ideas importantes es, ok, tengo un fenotipo, pero puedo tener 2. O sea, puedo no tratar adecuadamente y agregar otro, o pueden venir juntos. Y también el mismo paciente, un día otro puede tener 2. Entonces, por eso es importante la evaluación longitudinal. Y la crónica es igual. Relacionada con displasia broncopulmonar, está hablando de resistencia, igual que en la arterial clásica. Está hablando de mis vasos dentro del pulmón. Aquí nada más se agregó una remodelaje, lo que sea, se remodela. ¿Por qué? Porque tenemos vasoconstricción reactiva crónica, inflamación crónica, entonces ya tengo vasos donde ya creció la íntima, están más gruesos, son distintos. Entonces, pero estamos hablando de resistencia. Es igual la fisiopatología. Puedo tener la secundaria exceso de flujo, un cortocircuito crónico, una CIB grande y igual, ¿no? Relacionada con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Ahora, la parte buena es que aunque yo tenga un fenotipo, distintos fenotipos, puedo decir, no, pues qué complejo, cómo voy a saber cómo empezar. Siempre hay cosas que nunca van a cambiar. Por ejemplo, si la transición primero empieza con aireación. Entonces, si yo no puedo, yo primero voy a airear a mi bebé. Yo te puedo decir, tiene hipertensión pulmonar, fenotipo el que sea, y tú de todas formas vas a reclutar al bebé, siempre. Entonces puede ser SDR, puede ser, aquí por ejemplo está hablando de cosas un poco de resistencia. Vean por ejemplo un SDR que puede involucrar, sobre todo resistencia, ¿no? Porque no se ha aireado. Aspiración de meconio, resistencia, pero también en ese contexto puede haber asfixia, puede involucrar otros fenotipos. Entonces, independientemente de todo esto, ¿qué voy a hacer yo? Establecer la capacidad funcional residual, es decir, airear bien al pulmón. Si no hacemos eso primero, lo demás no puede suceder, porque la unidad alveolo-capilar pues está unida. Yo no puedo decir voy a introducir todo este flujo al sistema porque si mi alveolo está colapsado, la unidad capilar que lo rodea tiende a ponerse tortuosa. Entonces, eso es siempre lo primero, ¿no? O sea, establecer mi aireación y mi capacidad funcional residual. Y la otra es un concepto muy, muy común, que es como, bueno, yo tengo hipertensión pulmonar, entonces voy a aumentar la TA porque tengo un conducto y entonces voy a revertir el flujo y voy a favorecer que se vaya, ¿no? De izquierda a derecha y favorecer la perfusión pulmonar. Pero acuérdense de lo que hablamos de estos. Yo aumento la presión sistémica, lo que voy a hacer es darle trabajo al ventrículo izquierdo y favorecer
el aumento de la presión retrógrada. Entonces, esa no es una medida para tratar hipertensión pulmonar y hay que evitarla. Hay que mantener a nuestros bebés normo. Aparte de normocapnia, normoglucemia, todo también es normotenso. No tengo que hipertensarlo para hacer esta maniobra. Antes era muy común escuchar esto. Entonces, aquí vean el fenotipo clásico de origen arterial. Este es un bebé cualquiera, sea de término, sea pretérmino. La transición ocurre así. Primero es la aireación, luego vasodilatación y entonces eso establece la capacidad funcional residual con la que el bebé va a empezar a ventilar, a oxigenarse y después vasodilatar más. Aquí vean cómo PVR, que corresponde a la resistencia vascular pulmonar, la pone desde la semana 20, cómo nace y va disminuyendo. Este es en parto natural, vaginal y en cesárea electiva, y ya cuando no se está logrando es una hipertensión pulmonar persistente. Entonces, ¿por qué puede ocurrir? Por muchas cosas. Falla al inicio de la respiración espontánea, no establezco la capacidad residual, enfermedad del parénquima o falla de depuración del líquido. Entonces, todo eso puede ocurrir y en cualquier escenario lo que yo debo pensar primero es, ¿mi bebé está bien ventilado? ¿Sí o no? Y hacer eso primero. Siempre es eso primero. Ahora, una de las cosas que puede suceder en la hipertensión pulmonar persistente, que casi también pasamos por alto, es la presión diastólica. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un riesgo alto de que haya una isquemia subendocárdica por dos cosas. Primero es porque como la perfusión coronaria ocurre por la diferencia entre la presión de la aorta y la presión ventricular derecha. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo aumento en la presión? Va a haber presión también que se transmite acá, y como es una resta, digamos que yo tengo presión de la aorta X, 10, voy a decir una cosa, y la otra de la presión del ventrículo derecho, 8, 2, mi perfusión coronaria. Si aumenta una, baja el gradiente, ¿no? El gradiente o la diferencia es lo que me da la perfusión. Entonces, tanto si yo tengo un aumento en la presión del atrio derecho, como si tengo una presión diastólica muy baja, sistémica, puedo tener isquemia subendocárdica. Entonces, es muy importante que dejemos no permitamos que eso se perpetúe, el sufrimiento del ventrículo derecho, porque nos puede provocar un déficit en la presión coronaria, en la perfusión coronaria. Hay veces que tenemos un bebé con hipertensión pulmonar persistente y parece que todo va bien y de repente tener un deterioro súbito puede obedecer a eso. Entonces, hasta aquí vemos los subtipos agudos y vean como el clásico, que es vasoconstricción pulmonar hipóxica, o sea, sin oxígeno, o un VQ mismatch que puede corresponder a una aspiración de meconio. ¿Qué vemos en el eco? Dilatación del ventrículo derecho. ¿Por qué? Pues porque tenemos un ventrículo que empieza a esforzarse para bombear hacia un lecho pulmonar que está en vasoconstricción, se empieza a esforzar, acumula sangre y se pone gordito, ¿no? Se dilata. Disminución del gasto ventricular izquierdo. ¿Por qué? Pues simplemente tenemos un circuito cerrado. Si no está pasando nada hacia la circulación pulmonar, no tengo retorno a la aurícula izquierda y no tengo gasto, ¿no? Entonces, ¿podemos tener hipoperfusión secundaria? Pues sí. Nuestros cortocircuitos, si hay, son de derecha a izquierda. Entonces, eso da manifestaciones como la cianosis diferencial, pero hay veces que si no tenemos conducto, yo no puedo decir, no tiene hipertensión pulmonar porque preductal y postductal está en 90. Pues bueno, si no hay conducto,
no hay diferencia, no hay cianosis diferencial y eso no descarta hipertensión pulmonar. En este caso, ¿qué haríamos? Se hace el eco, esto es un problema de resistencia vascular pulmonar, reclutar, siempre reclutar, y vasodilatadores. Vasopresores gentiles con la resistencia vascular pulmonar. Ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Y qué es un vasodilatador gentil con la resistencia? Perdón, un vasoconstrictor, pero gentil con la vasculatura pulmonar. Pues bueno, ahorita voy a presentar otra diapositiva, pero hablando de nuestro favorito, bueno, mío no, pero la dopa, ¿no? O sea, que es el más común, es nuestro de cabecera, siempre dopa. Vean cómo, para empezar, es un poco errático dosis respuesta en prematuros, y vean como aquí a 2.5, teóricamente 2.5 microgramos kilo minuto, tenemos aumento del gasto urinario, perfusión esplénica. La dosis tiende a ser más vasoconstrictor sistémico, sí, pero vasoconstrictor pulmonar también. Y hay veces que a un 10, donde esperamos que sea inotrópico, cronotrópico, en prematuros, que también están teniendo su propio desarrollo de receptores, porque también tiene su propia ontogenia. No nace y ya tiene esa respuesta, ¿no? Tiende a ser más vasoconstrictora en general. Entonces hay que ser muy cautos, porque con un 5 yo podría tener una respuesta beta 1 y con un 10 ya tener alfa 1. Entonces, y puede tener una respuesta vasoconstrictora pulmonar que obviamente no me favorece para nada en este escenario. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesito y qué debo evitar para entonces escoger mi inotrópico o mi vasoconstrictor? Aquí ven en este diagrama qué estamos buscando, ¿no? Si tengo hipertensión pulmonar persistente, digamos que este bebé se hipotensó. Ok, quiero levantar su TA, ¿no? Está hipotenso. Voy a buscar lo que se aleje de la vasoconstricción pulmonar. Vean, casi todo lo que habitualmente usamos provoca vasoconstricción pulmonar. Entonces, la dopamina es lo que más provoca vasoconstricción pulmonar. La epinefrina menos, pero es más inotrópico. ¿Qué podríamos escoger? Norepi, vasopresina, ¿no? Eso es lo que se ha visto, o sea, lo que sea más o menos. No hay estudios totalmente, pues sí, como estudios aleatorios sobre cuál es la respuesta en cada uno, pero se ha visto que lo que menos produce vasoconstricción pulmonar es vasopresina, norepinefrina. Personalmente empiezo con norepi y sí he usado vasopresina con buena respuesta, pero entonces vamos a evitar lo que sé que produce vasoconstricción pulmonar. Y si no es un medicamento, ¿qué voy a evitar que produce vasoconstricción pulmonar? Hipercarbia, los extremos de la ventilación, hiperventilación, hipoventilación, hipoxemia, o sea, todos esos, las cosas normales que sabemos fisiológicamente que producen vasoconstricción pulmonar. Policitemia, hablando de esto que mencionamos sobre un líquido demasiado denso o espeso que puede no favorecer el flujo. También ese tipo de cosas las normalizo, luego elijo un vasoconstrictor que sea amigable con la vasculatura pulmonar. Hablando de un fenotipo agudo mediado por flujo, nos vamos a cambiar en la ecuación a esta parte, ¿no? Finalmente estos dos hacen ahí sinergia. Entonces, tengo más flujo, tengo más volumen, como les decía antes, malformación de vena de Galeno, un conducto arterioso hemodinámicamente significativo, y puede estar incluso en presencia de resistencia normal, solo mucho flujo. Entonces, como les decía, si tú quieres meter más y más flujo
Por ejemplo, un globo es el mismo globo, ¿no? Sí, pero ahora le voy a poner más, pues finalmente hay una capacidad limitada para la expansión y esa pared está más tensa. Entonces hay más presión en la pared y eso se traduce en aumento de la presión pulmonar también. Y hablando de prematuros, el endotelio inmaduro también tiende a tener, por ejemplo, respuestas un poco... es más reactivo y puede ser, por ejemplo, que antes mismo nivel de hipercarbia, el endotelio inmaduro de un prematuro tenga a ser más vasoconstricción que uno de término. Entonces, vean, este es el mediado por cortocircuito o por flujo. Gran volumen de sangre con circuito con distensibilidad limitada. No se olviden de eso, ¿no? O sea, yo tengo un circuito cerrado. Tanto si yo le pongo más volumen como si tapo una parte, pues como tapas una parte de la manguera y todo atrás empieza a acumular, va a haber aún más aumento de presión. Entonces, vean aquí cómo si no logro descifrar el fenotipo que tiene, puedo tratar de forma no solo errónea, sino dañina. O sea, no solo que no progrese el bebé, sino realmente hacerle daño, ¿no? Yo le puedo poner un vasodilatador y tengo, pues obviamente, mayor flujo a un lecho donde de por sí quedamos que tenemos una distensibilidad limitada y le pongo más flujo, eso puede básicamente pues que provocar edema pulmonar, hemorragia pulmonar. Entonces, en este caso, evitar vasodilatadores. Vean cómo los tratamientos pueden ser incluso, o sea, totalmente contrarios en diferentes fenotipos, misma enfermedad. Entonces, y ahora vamos a ver el último fenotipo, y acuérdense que esto se traduce en a lo crónico también. Tengo un fenotipo de disfunción ventricular izquierda. Entonces volvemos en nuestra mente como que al circuito, ¿no? Yo tengo un circuito cerrado. Entonces viene la sangre sistémica, se va a oxigenar, aquí todo está bien, llegó al ventrículo, perdón, a la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, perdón, derecho, pasa a la circulación pulmonar, se oxigena, todo bien, pero lo quiero llevar a la circulación sistémica, no puedo pasar al atrio izquierdo. Primero, quiero explicar esa fisiopatología, no puedo pasar al atrio izquierdo si tengo una estenosis de venas pulmonares y todo se regresa, o llego al atrio izquierdo y todo bien, pero no lo puedo sacar hacia la circulación sistémica. Entonces, vean, ventrículo izquierdo insuficiente, eyecta menos de la proporción óptima de su volumen. Al final de la diástole, lo que está diciendo es se está acumulando la sangre porque no la está eyectando. Entonces, se empieza a acumular. Y obviamente se empieza a acumular, el atrio izquierdo se empieza a poner gordito, empieza a haber más presión ahí y no hay forma de que esto supere esa presión. No lo mete afuera, no hay nada aquí contrayendo como para meterlo hacia el atrio izquierdo. Entonces se regresa, transmisión retrógrada, más presión aquí significa más presión en todos lados. Recuerden que es un circuito cerrado. Cuando las válvulas están cerradas, cada quien puede tener su presión. Cuando yo abro una válvula, por física, una presión de allá rápidamente se traduce. Es como ponerle el dedo a la manguera, una presión aquí y otra acá, pero cuando yo los comunico entre dos válvulas, se va a transmitir inmediatamente. Entonces, aquí esto se va a empezar a transmitir, llega al lecho pulmonar, congestión venosa pulmonar, edema. Es la que decimos como postcapilar. Entonces, vean, mediada por el ventrículo izquierdo, tengo el flujo alterado a través del a través del circuito pulmonar. Esto es el volumen al final de la diástole. En el ventrículo izquierdo está alta, es decir, al final de la diástole quedó mucho ahí acumulado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento aquí? Disminuir por poscarga.
¿Por qué será esto? Y como lo mencioné, si mi aorta está con muchísima presión y el pobre ventrículo no tiene fuerza para contraer, para vencerla, si yo tengo hipertensión sistémica, pues no hay manera de sacar ese volumen de ahí. Entonces, si yo disminuyo la poscarga o mantener normotenso, puedo hacer que mi ventrículo venza esa presión, ¿no? ¿Qué también puedo hacer? Pues inotropismo. ¿Qué hago? Le doy algo al corazón, un medicamento para aumentar su fuerza de contracción. Entonces, vean, aquí esto es igual, relacionada con displasia broncopulmonar, está hablando de resistencia. Secundaria exceso de flujo, está hablando de un cortocircuito ya más crónico. Y relacionada con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Ahora, solo porque es algo muy común, vamos a hablar del fenotipo crónico clásico. Estamos hablando pensando en hipertensión pulmonar persistente del recién nacido son análogos en cuanto estamos hablando en aumento de resistencia, pero aquí hay mucho más cosas sucediendo, ¿no? Tenemos una displasia broncopulmonar asociada, alvéolos grandes simplificados, a veces patologías asociadas, menos arterias intracinares, disrupción del sistema de señalización de óxido nítrico, Billy, o sea, ya tenemos daño por ventilación, disangiogénesis, tenemos ya un escenario bastante más complejo, ¿no? Estamos hablando de un exprematuro con displasia broncopulmonar, proliferación de músculo liso que nos va a provocar esto, alteración, unas arterias más estrechas que pueden ser más reactivas y un endotelio, como habíamos dicho, inmaduro, ¿no? Tiende a no dilatarse cuando debe de o hacer más vasoconstricción de la debida. Entonces, esto es un fenotipo mucho más complejo. Aquí les comento uno de nuestros trabajos en Montreal, que es hablando de displasia broncopulmonar e hipertensión pulmonar asociada, cómo hacer el screening, a qué edad. Y aquí vean, si se acuerdan de lo que hablamos de los endotipos, aquí, por ejemplo, tenemos un prematuro. ¿Es menor de 28? Si no, ok, no. 28 semanas, ¿tiene soporte respiratorio a las 36? Sí. Entonces, se va a hacer el screening, pero vean cómo aquí dice, tiene factores de riesgo adicionales y aquí toman, bueno, los extremos, sí, 22, 24, pero vean cómo toman en cuenta si tuvo restricción del crecimiento intrauterino, se hace antes. O sea, se considera hacer el eco a las 32 semanas. Yo tengo que detectar si mi bebé tiene hipertensión pulmonar y les digo, habitualmente es a las 36 corregidas el screening, pero vean cómo aquí se toma en cuenta estos endotipos. ¿Por qué? Porque la vasculatura está alterada, no se formó de la forma adecuada encima de la inmadurez. Entonces aquí te dice, si tienes una restricción, hay que hacerlo antes. Entonces, en todos los centros hay que tratar de al menos hacer un screening en los bebés que tienen soporte respiratorio, oxígeno a las 36 semanas. Y sí, realmente la población nueva, que son a las 22, 24, es un poco, digamos que por centros han dicho, bueno, pues yo lo hago cuando tienen 4 semanas de edad cronológica, ¿no? Pero es algo que no se sabe aún a qué edad será para los tiny babies, ¿no? O sea, 22 a 24. Pero al menos nuestra población en México, que no llegamos a ese límite de viabilidad, si tenemos restricción del crecimiento intrauterino, habría que adelantar el screening. Aquí, normalmente, pues bueno, se hace el screening, se determina la presión pulmonar y se da un seguimiento. A las 40 se ve si se necesita algún tipo de vasodilatador y bueno, si tienen este artículo yo lo tengo, si me escriben, al final les doy mi correo, yo se los puedo enviar. Pero bueno, el caso es que hay que determinar qué está pasando, por qué está sucediendo esta dependencia de oxígeno, determinar, por ejemplo, aquí determinar si hay alguna necesidad de hacer cateterismo y aquí vienen los criterios.
o por qué los podríamos hacer, evaluar un shunt, o ver si es suprasistémica la hipertensión pulmonar. Entonces, ese tipo de cosas definitivamente ya estamos pues sí, en una era de fenotipificar, perdón, en la que ya no es muy aceptable no caracterizar por qué mi bebé a las 36 semanas de edad corregidas necesita todavía soporte respiratorio. Y vean, o sea, aquí pone, tengo dependencia de oxígeno a las 36 semanas y puede ser todo esto. Enfermedad de vía aérea periférica, enfermedad de vía aérea central, como se ve en muchos fenotipos de displasia, es más traqueomalacia, broncomalacia que algo alveolar, ¿no? Fenotipo congestivo, fenotipo vascular. Entonces, definitivamente hay mucho que investigar, que solo decir a las 36 semanas requiere oxígeno, es que la displasia, y entonces que se vaya con oxígeno a su casa sin evaluar distintas cosas. Al menos un eco yo creo que pues es lo mínimo, ¿no? Aquí ve cómo se evalúa cada fenotipo, y bueno, definitivamente en el vascular, pues bueno, necesitamos el eco. Esto es otra plática distinta, los fenotipos que hay de displasia broncopulmonar y cómo se evalúan, pero al menos yo diría que cualquier bebé, bueno, no solo yo, sino todos los centros ahora, evaluar por medio de eco la dependencia de oxígeno a las 36 semanas, y como les dije, tenemos un pequeño parada gestacional o con restricción de crecimiento intrauterino, lo hago antes. Aquí, por ejemplo, en los bebés es muy importante que si ya tengo un bebé con hipertensión pulmonar crónica, o sea, asociada a displasia, hay muchísimas cosas que evaluar en cuanto, y muchísimo que, por ejemplo, estrategias para estos bebés crónicos. También les puedo compartir esta revisión en la que trabajamos. Pero vean, hay muchísimo, por ejemplo, aparte de lo propiamente vascular, que tomar en cuenta, por ejemplo, la hipertensión sistémica, que no muchas veces se toma en cuenta. A veces es como que es que el bebé tiene hipertensión sistémica, tiene dolor, tiene esto, tiene el otro, y no tendemos tanto a tratar eso. Y acuérdense que es una parte importante de la ecuación, como hablamos, ¿no? En lo retrógrado, en la parte postcapilar. Y pues se ha visto que los bebés que tienen mayor presión en aurícula izquierda, muchos de ellos, ya hablando de displasia, tienen más riesgo de traqueostomía. Entonces, definitivamente juega un papel importante. Otra es la estenosis de venas pulmonares adquirida, que hay que evaluar en los recién nacidos. En los bebés prematuros con displasia, con hipertensión pulmonar asociada, que ya conozco, pero de repente tienen un deterioro, o hay que valorarlos en forma longitudinal, buscando específicamente estenosis de venas pulmonares. Esta es una enfermedad que pueden desarrollar los bebés y que obviamente ahorita no tenemos, hay muchas medidas como generales para mejorarla. El tratamiento ahorita propio de la estenosis de venas pulmonares, hay centros especializados para mejorar la mortalidad, pero ahorita es un poco sombrío. Y bueno, obviamente hay que determinar si nuestro bebé necesita cateterismo. Aquí vean, por ejemplo, son cosas que yo puedo decir, no es que ya no puedo, no sé, tiene estenosis de venas pulmonares, ¿qué puedo hacer? Hay muchas cosas alrededor de que yo puedo hacer para que mi bebé reduzca morbilidad. Por ejemplo, vean aquí, obviamente, vacunación, ahora que tenemos para el BCR, esta prueba, por ejemplo, de si tengo un bebé con oxígeno y va a viajar en avión, ¿qué debo hacer? Una prueba de hipoxia. En los bebés que tienen riesgo de estenosis de venas pulmonares, tratar agresivamente el reflujo, cosas muy específicas para cada tipo de bebé, ¿no? Pero si yo no conozco el fenotipo, entonces no voy a saber qué intervenciones pueden disminuir su morbilidad. Entonces, vean, esto es básicamente una como analogía asociando todo lo crónico, pero
tengo el clásico, resistencias. Shunt es flujo, hipertensión sistémica, estoy hablando presión en cuña, postcapilar, todo lo retrógrado, y vean aquí cómo puede considerar cosas que los recién nacidos a veces como que decimos no, o sea, como que esto no es parte del tratamiento, no creemos que lo pueda beneficiar, pero vean, bien establecido en la literatura de adultos que la hipertensión arterial sistémica se asocia a disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y toda esta presión retrógrada transmitida. Ahora, no sé cómo voy de tiempo. Ok. Me apuro, pero bueno, la consulta hemodinámica es esto, ¿no? O sea, obtener información longitudinal que permite diagnóstica. O sea, yo puedo tener el mismo bebé lo valoré a las 32 semanas y tenía un conducto que se iba a cerrar y a lo mejor después tiene displasia, las resistencias están aumentadas, tengo datos de hipertensión aguda de este fenotipo de resistencia, entonces no puedo encasillar a un bebé, ni siquiera hay patologías que ni siquiera el mismo día lo puedo hacer, por ejemplo, un bebé con asfixia en hipotermia, de un momento a otro puede tener el fenotipo de resistencia y luego tiene un fenotipo de disfunción ventricular izquierda. Entonces, ¿qué es lo que se propone actualmente? Es la precisión y evaluar, o sea, evaluar de forma longitudinal. Este es el protocolo que usamos, es un protocolo completo de eco. Vemos lo que los marcadores que encontramos en eco y pues a veces hacemos también en conjunto el pulmonar y hacemos una evaluación completa, ¿no? Por ejemplo, aquí vean este bebé de 39 semanas, hernia diafragmática, está en CPAP, está extubada, bla, bla, bla. Esta es su gasometría, o sea, no es solo el eco. Y como neonatólogos, si nosotros no hacemos eco, pero tenemos cardiólogo, hay muchísimas cosas que nosotros podemos interpretar, ¿no? Por ejemplo, voy a decir esto que es lo más común, mediante este caso, ¿no? Tenemos un bebé pequeño, 840 gramos, vía vaginal, 27 semanas, vigoroso, 10 días de vida en CPAP. 45, bastante alto, ¿no? Se solicita valoración hemodinámica. Hay lugares donde con 10 días de vida y esa FIO2 no solicitarían valoración hemodinámica, ¿no? Como que está chiquito, pero realmente esa FIO2 está muy alta y le da toda clase de comorbilidades a nuestro bebé. Entonces, se solicita una valoración hemodinámica que se ve aquí, un conducto arterioso persistente. Vean aquí en este video, vemos un conducto, se ve aquí grande, ¿no? Totalmente de izquierda a derecha. Un típico conducto de la prematurez, mucho flujo, está pulsátil. Vemos un corazón con buena función en general, así solo viéndolo, sin gran dilatación de cavidades, aunque se ve medio choncho el ventrículo izquierdo, pero sin nada particular. Aquí una de las cosas que vemos es la comparación entre la aurícula izquierda y la aorta. Esta es la aurícula izquierda, aorta, deberían medir lo mismo, 1 a 1, y ahí vemos que está dilatada, ¿no? Ese tipo de cosas es las que vemos. Entonces, juntamos marcadores. Aquí en la aorta abdominal vemos flujo retrógrado en diástole y así es como se debe valorar un conducto. Aquí, por ejemplo, vemos la cerebral anterior con flujo retrógrado y los que les quería comentar es que es muy, muy rudimentario decir este conducto tiene 2 milímetros de diámetro, es pequeño, o este conducto está muy grande, porque vean las diferentes variaciones en el conducto, ¿no? Algo y obtener una medición pues no tan fidedigna para el cortocircuito. Lo que yo quiero traducir es qué tanto cortocircuito estoy teniendo y el diámetro no me va a dar esa información porque vean todo lo que puede suceder. O sea, por física aquí en el cónico pues no creo que esté pasando tanto flujo versus
¿no? O sea, que no tiene ninguna limitación aquí, tubular o de ventana. Entonces, es distinto, o sea, no me puedo fiar solo del diámetro. Para eso les presento distintas, hay muchísimos, bueno, sí, ya hay muchísimos como formas de medir si es hemodinámicamente significativo o no. O sea, ya no se vale decir, tiene este diámetro, ponle ibuprofeno, con todos los nuevos estudios que hay sobre los efectos secundarios del tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, no podemos decidir con eso cerrar o no cerrar. Vean, hay muchísimos. Tenemos el de Iowa, Nori. Pueden verlos todos en la página de Neocardiolab. No sé si les sea familiar, pero bueno, aquí yo caractericé este conducto. Ahorita es irrelevante hablar de los numeritos, pero lo caractericé para las distintas scores que hay, ¿no? El CUFASH, Iowa. Vean qué distinto es ese conducto que vimos a este. Chiquito, restrictivo, y ahí a mí me ha tocado ver cómo por existir a un conducto le dan tratamiento farmacológico que puede derivar en lesión renal, oliguria, hipertensión pulmonar, como es el ibuprofeno, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos con eso, sobre todo ahora con la nueva evidencia y también evidencia de que restringir líquidos no sirve y solo pues va a alterar el crecimiento la velocidad de crecimiento y del bebé. Entonces, ¿por qué es importante hacer una evaluación buena, obtener un fenotipo? Porque tratar a todos o no tratar es como hipertensión pulmonar, le voy a dar a todos óxido nítrico. Es algo simplista y está en cuestionamiento. En el caso del conducto muy particular, tasa de cierre espontáneo, baja eficacia del tratamiento y muchos efectos adversos. Aparte de muchos estudios que comparan el tratamiento conservador o expectante con el tratamiento activo y realmente no se ha visto una diferencia para disminuir morbilidades, lo que queremos, ¿no? Displasia, hemorragia intraventricular, enterocolitis, no se ha visto que tratar el conducto mejore esto y sí se han visto efectos secundarios del tratamiento farmacológico. Entonces, no hay que exponer al tratamiento aquellos conductos no relevantes hemodinámicamente con alta probabilidad de cierre espontáneo. Y bueno, esta diapositiva, justo hoy le agregué ese signo de interrogación porque la evidencia está diciendo, pues está virando, ¿no? En contra del tratamiento farmacológico. Entonces, todavía es un tema de debate, el debate más viejo, bueno, no el más, pero de los más viejos en neonatología. Hay que esperar y ver, pero definitivamente hay que establecer claramente que un conducto es hemodinámicamente significativo antes de administrar, por ejemplo, ibuprofeno, un medicamento muy comórbido, ¿no? Entonces, no sé si, a ver, yo creo que ya voy a terminar aquí. No he visto el chat. Hay algunas preguntas, doctora. No, me parece que no tenemos un límite de tiempo. O sea, pues, si quieres continuar, pues no hay límite, o sea, de que se nos vaya a cortar. Ok, solo vamos a decir este caso y ya para que o sea, para ejemplificar bien lo de fenotipo, ¿no? Entonces, en este caso tengo un bebé claramente asfixiado, ¿no? Se encuentra en apnea, flácido, frecuencia 50, le doy ciclo, mejora 110, Apgar 147, acidosis metabólica, esfuerzo respiratorio irregular, se intuba, se inicia ventilación mecánica. La gas a la hora, pues mucho peor, ¿no? Entonces, requiere FiO2 para mantener una saturación preductal de 92 y en miembros inferiores o postductal de 83. Recuerden, hay bebés, sobre todo aquellos
hijos de mamás con alguna enfermedad, puede ser reumatológica, que recibieron algún AINE con cierre precoz del conducto arterioso, que desarrollan hipertensión pulmonar. No tengo el conducto, sí tengo hipertensión pulmonar, no tengo cianosis diferencial. No tiene hipertensión pulmonar porque satura, es más, incluso saturando 92 con una FIO2 de 100, pues obviamente yo puedo tener hipertensión pulmonar y en los miembros inferiores también, y no la puedo descartar, ¿no? Entonces, vean aquí, primero es lo primero, se inicia BAFO para reclutar, ¿no? Y seguimos con FIO2 de 100. Exploración neurológica, tono disminuido, reflejos ausentes, pupilas dilatadas, memoria ausente. Ya, todo mal, hipotermia corporal. Vean este corazón. Entonces, así sin saber más, yo puedo decir, este corazón no se contrae bien y se contrae muy lento para ser un recién nacido, aunque estamos en hipotermia, y bueno, pues eso disminuye la frecuencia cardíaca. Aquí vemos el signo clásico de lo que más nos aprendemos, ¿no? Tengo mi ventrículo derecho, mi ventrículo izquierdo, mi septum interventricular, y veo aquí una D. Justo se paró al final de la sístole y está totalmente aplanado, apachurra aquí totalmente. Entonces, eso es indicativo de hipertensión pulmonar suprasistémica cuando se abomba, pero al menos es sistémica. Vean aquí qué es lo que buscamos. Tengo mi aurícula derecha, mi ventrículo izquierdo, y como les decía, imaginemos que saliendo, no lo alcanzo a ver, pero por acá sale mi arteria pulmonar. Y aquí está mi ventrículo derecho esforzándose, ¿no? Se contrae. Logrará sacar una parte, pero no toda, y una parte termina regresándose. Justo ahí se paró donde lo azul se aleja de mí, o sea, de aquí, y se está regresando del ventrículo a la aurícula derecha, la famosa regurgitación tricuspidia, por medio de una ecuación de Bernoulli. Cuando yo mido por eco esta velocidad, se traduce en presión. Entonces yo puedo calcular la presión pulmonar a partir de esto. ¿Por qué? Porque, como les decía, por física, una cavidad abierta rápidamente transmite la presión que hay más allá. Entonces, si yo tengo una arteria pulmonar por lo demás normal, cuando está abierto aquí me va a traducir la presión que hay en la arteria pulmonar, o bueno, la del ventrículo izquierdo en sístole igual a la de la arteria pulmonar, y así es como se estiman, ¿no? Hablando de física, de cómo son las cavidades cuando se abre una válvula y algo sale a X velocidad, es porque si yo apachurro con mucha fuerza, va más rápido, que si yo le hago así, va más lento. Entonces traduzco una velocidad a una presión. Así es como funciona. Ahí vemos la regurgitación tricuspidia, es decir, este fueguito que se ve aquí, azulito, no debería ocurrir, algo regresándose a la aurícula derecha, perdón. Esto es lo que les decía. Al final va a leer el eco una velocidad y mediante una ecuación se convierte en presión. Esta es una medida de no se está contrayendo el ventrículo izquierdo adecuadamente, una medida de función que también podemos hacer por eco, y vean, ¿no? O sea, como que pues es bastante débil esa contracción. Ahora acuérdense de la última parte de la ecuación. Ahora estamos en el ventrículo izquierdo. Tengo un ventrículo izquierdo que no saca la sangre, y como se está acumulando, vean, aquí hay insuficiencia, pero mitral. Regurgita y se regresa. Eso ya es cuando el ventrículo izquierdo también tiene disfunción, no está funcionando adecuadamente, entonces está regresando volumen que debería sacar por la aorta a la circulación sistémica, se lo regresa a la aurícula izquierda. ¿Qué va a hacer la aurícula izquierda?
acumular. ¿Y quién está atrás de la aurícula izquierda? Las venas pulmonares, así recibiendo todo el flujo que no está sacando, ¿no? Entonces, ahí vean cómo vimos, aquí hay problema de resistencia, sí había. Tenemos la regurgitación tricuspidia. Hay problema de flujo, no sabemos porque no estamos viendo como un cortocircuito, podría haber, pero hay problema en la otra parte de la ecuación, al final sí hay. Entonces es la parte que me da la congestión, ¿no? O sea, porque no está sacando este volumen, circuito cerrado, no tiene a dónde ir, se va a regresar. Y esto es muy importante, esa es una de las cosas que más me gusta hacer hincapié porque para qué, a ver, yo tengo presión, la presión está suprasistémica, FiO2 del 100, ¿para qué quisiera yo un eco? Pues ponle un óxido nítrico. Y vean que algo súper importante evaluando la presión pulmonar es ver los cortocircuitos. Si yo tengo los dos cortocircuitos, puedo evaluar muy bien varias cosas. Vean aquí cómo dice, diagnóstico diferencial de hipoxemia en el neonato basado en dirección de los cortocircuitos. Imaginemos a un bebé con hipertensión pulmonar persistente, la típica, ¿no? El fenotipo agudo, clásico, un bebé de término, no hizo adecuada transición. Ok, si yo tengo muchísima presión en el ventrículo derecho, está así gordo, lleno de sangre porque no logra desahogar su volumen a la circulación pulmonar. ¿Por qué no? Porque tengo un problema de resistencia. O sea, hay alguien diciendo, no pasas. Entonces, ¿cómo va a estar el cortocircuito en el conducto arterioso si el conducto arterioso está conectado a la arteria pulmonar? O sea, la arteria pulmonar está llena de presión, siempre el flujo, siempre, ley de física, voy por aquí hay mucha presión, me voy a ir para el otro lado. Siempre. Entonces, si se va de derecha a izquierda, entonces encuentra menos presión en la circulación sistémica, se va para allá, ¿no? Entonces, ahí es una cianosis exagerada porque evade la oxigenación, se va directo, ¿no? Sangre azul. Pero aquí tengo el cortocircuito atrial o foramen oval permeable. ¿Cómo lo debería yo encontrar? Si tengo mi ventrículo derecho, mucha presión, ¿a dónde la transmite? Pues a la cavidad contigua. O sea, lo va a transmitir a la aurícula derecha. Entonces tengo aurícula derecha aquí, izquierda aquí pegadita, tengo más presión aquí. Cuando se abre la válvula, o sea, yo le echo mi volumen para allá porque mi presión gana. Entonces, si yo tengo una hipertensión pulmonar pura, los dos cortocircuitos deben de concordar. Los dos los debo de tener de derecha a izquierda. Aquí, óxido nítrico, oxigenar, bla, bla, bla. Pero vean, ¿qué tal si ya estamos por ponerle el óxido nítrico, pero el cortocircuito en el foramen oval está invertido? ¿Por qué podría ser eso? Si yo tengo las cavidades, piénselo de esa forma, ¿no? O sea, si yo tengo una presión y yo abro una válvula, inmediatamente transmite la presión que hay ahí. ¿Por qué yo tendría más presión en la parte izquierda? Pues la explicación sería que no está funcionando mi ventrículo izquierdo. Acuérdense como el que vieron que está así. ¿A dónde se va la sangre? Se regresa. Es un circuito cerrado. Se va y la aurícula izquierda está más gorda incluso que la derecha, que tiene la acumulación de sangre del lado derecho. Eso me está diciendo, tienes algo más, tienes algo agregado. Aparte hay disfunción ventricular izquierda. ¿Qué pasa si yo le pongo óxido nítrico a ese paciente? Abro la circulación pulmonar, empieza a haber muchísimo, ya se abrió todo. Muy bien, ya llegó todo a la aurícula izquierda, pero yo no tengo cómo desahogarla de ahí porque no está funcionando bien mi ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué puedo provocar? Edema pulmonar, falla cardíaca, hemorragia pulmonar. Entonces, no puedo abrir, digamos, la válvula
sin tener yo la seguridad de quién la va a bombear, ¿no? Entonces debo de tener un ventrículo izquierdo listo para recibir todo ese volumen, y si no es así, entonces no debo poner un vasodilatador pulmonar. Inodilatador, sí, ¿a qué se refiere milrinona? Y no, o sea, inotrópico, aparte de vasodilatador. Entonces, mucho ojo ahí porque a veces como que, ay, ¿para qué el eco si yo ya sé? Pues porque eso puede hacer una diferencia. Aquí claramente dice, aquí sería evitar óxido nítrico. Entonces, tú puedes leer un eco que el cardiólogo pone hacia dónde están los cortocircuitos y tú puedes interpretar información, ¿no? Entonces, vean, le ponen el óxido nítrico, en este caso, pero habíamos visto cómo contrae, se retira debido a deterioro ventilatorio. ¿Por qué? Pues vean, edema pulmonar, ¿por qué? Porque pues sí, le doy todo el volumen al retorno venoso pulmonar, pero no hay quien lo saque. Aquí dice disfunción ventricular izquierda. Entonces no hubo quien lo sacara, se acumula todo, se regresa a la circulación. Hipertensión pulmonar venosa. Entonces aquí lo explica muy bien y por eso es como sí da la circulación pulmonar, ábrela, pero una vez que esté funcional tu ventrículo izquierdo. Entonces, 2 días con milrinona se logra progresar a ventilación mecánica convencional. Esto es lo mismo que les había dicho, ¿no? A veces pensamos mucho en la presión sistólica, como solo si veo algo muy bajo sistólico me alarmo. Hay que tomar en cuenta la presión diastólica que nos da el gradiente para la circulación coronaria. Entonces, también una hipotensión puramente diastólica hay que tratarla. Y bueno, conclusiones generales, las enfermedades o trastornos pueden presentar diferentes fenotipos a través del tiempo. Si alguien ha tenido un bebé en hipotermia, sabrá que el día 1 es muy distinto a estar en hipotermia. Eso es un tema totalmente completo, o sea, el corazón en hipotermia, y cuando hay recalentamiento hay otra fisiopatología. Entonces, pueden presentar diferentes fenotipos a través del tiempo. Es necesaria la evaluación longitudinal. Longitudinal es un día 3, día 5, o cada vez que yo veo algo nuevo clínicamente o estoy haciendo una intervención hemodinámica. El ecocardiograma funcional permite guiar el tratamiento, claro, la valoración hemodinámica en clínicos, estudios de laboratorio, radiografía y la valoración previa. Por eso es importante porque a veces si yo tengo un conducto arterioso y a lo mejor cardiología me puede decir cierre, pero yo soy su neonatóloga que lo vi desde que nació y ahorita tiene 36 semanas y está en puntas nasales. O sea, sería claramente dañino someter a un bebé en esas condiciones a una ligadura, ¿no? Entonces, bueno, la valoración hemodinámica, sí, entonces hay que integrar todo, no solamente un eco, y evita la exposición a tratamientos innecesarios o potencialmente dañinos para el bebé. Pues claro, para eso realmente lo hacemos, ¿no? Se llama ahora como precisión diagnóstica o manejos guiados por fisiopatología. Bueno, esta página es súper útil, la hizo Gabriel Altit, que fue mi coordinador de fellowship. Entonces, es una página con muchísimos recursos, les recomiendo que la vean, es gratis, y siempre la está actualizando. Entonces, si tienen oportunidad, visiten Neocardio Lab. Y bueno, muchas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Es una excelente plática. Aborda pues como comentó, muchas partes de fisiopatología y bueno, pues tenemos felicitaciones y 2 preguntas. La primera dice,
Buenas noches. ¿Podemos decir que todos los grados de broncodisplasia pulmonar produce hipertensión pulmonar en algún grado por todos los cambios endoteliales y factores de la displasia que favorecen la hipertensión pulmonar? No siempre, o sea, puede haber displasia sin hipertensión pulmonar y tristemente puede haber enfermedad vascular sin displasia, o sea, se ha visto, es raro, pero se ha visto. Generalmente la hipertensión pulmonar leve no deriva en hipertensión pulmonar. Y de los que tienen displasia broncopulmonar severa, más o menos el 30% hace hipertensión pulmonar. La siguiente es si el uso de diuréticos cambia diferentes endotipos y bueno, pues preguntan la dosis. El uso de diuréticos, pues bueno, no todos los usamos en el crónico de resistencia, ¿no? En un displásico. Por ejemplo, obviamente por cardiología habitualmente deja diurético a la hipertensión pulmonar mediada por flujo, ¿no? El fenotipo del que hablamos. Si yo tengo una CIB grande, tengo un canal AB, ese obviamente el uso de diuréticos está pues claramente documentado y demás. En displasia, por ejemplo, cuando hay dilatación ventricular derecha, hay estudios que a favor del uso de furosemide a 0.5 cada 12 horas hasta 1. Estudios de Sick Kids, sobre todo antes de pasar a vasodilatador pulmonar. Okay. La siguiente pregunta es de Ivette Villasante. Doctora, ¿cuáles serían los criterios ecocardiográficos principales para valorar hipertensión pulmonar? Pues mira, si tienes un cortocircuito, tú puedes medir la presión pulmonar mediante Si tienes el conducto, puedes medir la presión pulmonar. No tengo ningún cortocircuito y hay veces que la valoración puede ser muy difícil porque no encontré, se ha documentado, por ejemplo, que la famosa regurgitación tricuspidia se ve en un tercio de los pacientes, pero que es muy fidedigno el septum interventricular. Si tú ves, por ejemplo, si tú ves el septum como lo vimos, tenemos ventrículo derecho, el septum, ventrículo izquierdo, y ves cómo se comporta durante todo el ciclo, al menos puedes determinar, tengo una presión pulmonar isosistémica, 2/3 de la sistémica o suprasistémica. Pero sí hay que tomar en cuenta que si yo tengo un bebé hipertenso sistémico, si tiene 160 y yo tengo hipertensión pulmonar de 60, pero nunca logra superar la sistémica, porque yo tengo a mi bebé con hipertensión sistémica, a lo mejor no voy a ver esa manifestación. Ese es el único pues la única desventaja. Tengo que tener un bebé, tengo que tomar en cuenta la presión sistémica, arterial sistémica que tengo para compararla con la presión pulmonar. Hay veces que dicen, no, es que durante el ciclo nunca se aplana el septum. No se aplana porque todo el tiempo está venciendo la presión pulmonar sistémica, que patológicamente está en 100 en bebé, por decir algo que es mucho, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta, pero es una de las cosas como más fáciles que abordar y que dan muchos datos, el septum interventricular. Okay. Pues son esas preguntas y pues la mayoría sí están interesados en el artículo que comentó. Sí, veo muchos mails, pero si pueden, yo creo que es más fácil que me escriban a mí y se los mando a capturar todos los mails que veo por aquí. Y sí. Ya o sea, yo puedo mandar el artículo si me mandan un correo a mí. Sí, yo creo que es lo más práctico. Ok. Y bueno, la última pregunta dice, bueno, lo pusieron en el chat. Doctor, el uso de espironolactona en displasia. Yo creo que
Mira, si cuando actualmente, por ejemplo, la práctica en muchos centros, por ejemplo, en Montreal le pongo diurético agudo, es el furo, y después cambiaban a hidrocloro espiro, y era como los diuréticos crónicos, pero la mayoría de las veces lo hacían solo asociado a un cortocircuito, no a un displásico solo por resistencia vascular eh, alterada, ¿no? Resistencia vascular pulmonar. Claro que si tú preguntas, veo esto de no diuréticos de rutina. Sí, la realidad es que no son de rutina y a veces se ven, por ejemplo, ciertos como momentos de deterioro en los que el diurético ayuda. Estoy de acuerdo en que no es algo de rutina, debe haber más beneficio para aquellos en los que, como les decía, distintas partes de la ecuación se pueden hacer sinergia, y puede ser que yo tengo la resistencia aumentada, pero también tengo un cortocircuito que aumenta el flujo, entonces puede ser que ahí es cuando más puede darle beneficio. Ok, muy bien. Bueno, dice doctor, excelente ponencia. ¿Algún punto de corte para rango de hipertensión según edad gestacional? No, no es por edad gestacional. Supongo que eso vendrá después. O sea, sobre todo para los bebés micro tiny, ¿no? O sea, porque de los de 28, 30 ya se sabe. Pero aquellos más pequeños seguramente que a lo mejor en un futuro tendrán unos puntos de corte menores. Ahí, por ejemplo, en este artículo del screening, ahí viene muy bien, pero no viene o sea, diferenciado para edad gestacional. Bueno, la otra que creo que ya pues se dijo, con fines terapéuticos, ¿cuál es la mejor forma de definir hipertensión pulmonar? ¿Con una cifra exacta o mejor con datos indirectos ecocardiográficos en el contexto de que no se realiza cateterismo? Sí, se puede determinar por datos ecocardiográficos, presión sistólica de arteria pulmonar, presión media, y el cateterismo casi siempre se reserva para aquellos bebés que tuvieron hipertensión suprasistémica en algún momento, que tienen shunts, o que tienen un deterioro, ¿no? Sobre todo asociado, sí, sobre todo que tener una presión pulmonar estable y después presentan deterioro. Pero casi siempre la evaluación longitudinal con eco, pues tiende a ser lo que se usa, porque se ha visto que se estabiliza un bebé listo para el cateterismo, y el cateterismo suele provocar a veces, bueno, una crisis hipertensiva o deterioro. Entonces, habitualmente el eco es suficiente cuando no tenemos algo anatómico que evaluar. Muy bien, pues sería todo. Yo creo que los mensajes están muy claros para llevar a casa. Pues muchas gracias. Y en unos días le envío su constancia. Pues muchas gracias por la ponencia. Y pues gracias por la invitación. Pasen buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.